Bienvenidos de nuevo a su canal, su rincón favorito para estar al día de todo lo que sucede con sus celebridades preferidas. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando de qué hablar en las últimas horas, una que sin duda ha generado mucha preocupación entre sus fans. Hoy vamos a desgranar un tema que nos toca de cerca, porque nuestro querido Can Yaman ha sufrido un percance. Sí, lo han oído bien, el actor turco que nos ha conquistado con su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico espectacular, ha tenido un incidente en el gimnasio. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué le pasó exactamente? ¿Fue algo grave? Y lo más importante, ¿cómo se encuentra Can Yaman ahora mismo? Prepárense porque vamos a poner todos los detalles sobre la mesa, con esa cercanía, esa pasión y esa chispa que nos caracterizan aquí, en nuestro espacio. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más interesante analizado para ustedes. Bueno, vayamos al grano, que es lo que nos interesa. Las alarmas saltaron hace un par de días, cuando a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación empezaron a circular imágenes y comentarios que apuntaban a un accidente de Can Yaman. Al principio, como suele pasar en el vertiginoso mundo de la farándula, la información era un poco dispersa y a veces contradictoria, lo que por supuesto alimentaba la especulación y la inquietud de sus seguidores. Pero con el paso del tiempo y gracias a algunas fuentes más cercanas, a la prudencia de su equipo y, finalmente, a algunos comunicados y publicaciones del propio actor, hemos podido ir atando cabos y tener una visión más clara de lo sucedido. Parece que el incidente ocurrió mientras Can se encontraba en una de sus habituales y, como sabemos, intensas rutinas de entrenamiento en el gimnasio. Ustedes saben que Can es conocido por su dedicación casi monacal al ejercicio físico, por mantener esa figura que tanto admiramos y que es, en gran parte, la carta de presentación de su carisma en pantalla, y es parte fundamental de su disciplina y estilo de vida. Sin embargo, como bien dicen en el deporte y sobre todo cuando se manejan cargas importantes o se practican disciplinas de alta exigencia física, el riesgo de sufrir algún percance, por mínimo que sea, siempre está latente. Según los reportes que han ido surgiendo y que hemos podido contrastar, el accidente parece haber ocurrido durante un ejercicio que involucraba levantamiento de pesas, un elemento clave en la rutina de cualquier persona que busca mantener un físico tonificado y una fuerza considerable. Algunos apuntan a que pudo ser una mala ejecución en el movimiento, quizás un esfuerzo demasiado grande para ese momento particular, un ligero descuido en la técnica o una fatiga muscular acumulada, pero suficiente para provocar la lesión. Otros sugieren, con algo más de cautela, que pudo haber sido una molestia preexistente, quizás un dolor leve que había estado ignorando o gestionando, y que se agravó de forma repentina con el esfuerzo intenso. Lo cierto es que el resultado fue una lesión que, si bien no parece ser de extrema gravedad, ni que ponga en riesgo su vida, su salud a largo plazo o, de forma definitiva, su carrera profesional, sí que requirió atención médica y, sobre todo, reposo. No hablamos de algo que vaya a tener consecuencias permanentes, y eso es un alivio monumental para todos los que lo seguimos y admiramos su trabajo, créanme. Pero sí que ha sido lo suficientemente importante como para que Can haya tenido que parar su actividad física de forma temporal, modificar sus rutinas y tomarse un merecido descanso para permitir que su cuerpo se recupere. La noticia inicial causó un revuelo considerable, como les decía, y los fans, como era de esperar, se volcaron en mensajes de apoyo, de ánimo y sobre todo, de preocupación. ¿Por qué este torrente de afecto? Porque Can Yaman no es solo un rostro bonito y un cuerpo escultural, elementos que indudablemente atraen miradas. Es un profesional que se entrega a sus proyectos con una pasión y una dedicación increíbles, y sus fans saben cuánto se cuida, cuánto se esfuerza y cuánto sacrifica para dar lo mejor de sí en cada papel y en cada aparición pública. Verlo lesionado, por muy leve que sea la dolencia, siempre es un motivo de inquietud para quienes lo siguen y admiran su trayectoria y su ética de trabajo. La buena noticia, y en esto quiero ser muy claro y tranquilizador, es que afortunadamente Can Yaman ya se encuentra en proceso de recuperación. Los últimos reportes, las informaciones que se han ido filtrando con cuentagotas y, sobre todo, las imágenes que él mismo ha compartido, aunque tímidas y selectivas al principio, confirman que está bien, o al menos, mucho mejor de lo que se temía inicialmente, y eso es lo que importa. Por lo que hemos podido saber, a través de las informaciones más fiables, la lesión más recurrente de la que se habla, y la que parece haberle causado mayor malestar,
es en la zona de la espalda. Se especula con una posible lumbalgia aguda o una contractura muscular severa, ambas condiciones dolorosas y limitantes, pero generalmente manejables con el tratamiento adecuado. Estas son lesiones relativamente comunes entre quienes practican deportes de alta intensidad, levantan pesas o someten sus cuerpos a esfuerzos físicos considerables de forma regular. Un mal gesto o una mala postura en el momento clave de la ejecución de un ejercicio, o simplemente llevar al límite el músculo sin la preparación o recuperación adecuada, puede ser suficiente para provocar un episodio doloroso y que requiera reposo e inactividad temporal. Lo importante, y en esto insistimos para tranquilizar a todos, es que afortunadamente no parece ser nada que vaya a dejar secuelas permanentes ni a comprometer su capacidad física a largo plazo. Hemos visto algunas publicaciones suyas en sus redes sociales donde, aunque con la cautela propia de alguien en proceso de recuperación, ha mostrado pinceladas de su día a día. Se le ve más tranquilo, dedicado a otras actividades que no impliquen un esfuerzo físico, y lo más importante, dedicando tiempo a cuidarse y a seguir las pautas médicas. No hay gestos de dolor aparente en sus últimas apariciones públicas o en las imágenes que comparte en redes sociales, lo cual es una excelente señal. Es cierto que al principio se mantuvo un poco reservado sobre los detalles específicos de la lesión, algo totalmente comprensible y necesario para gestionar la información, pero la tranquilidad ha ido regresando a medida que su estado ha mejorado y la recuperación ha avanzado favorablemente. La propia producción de sus proyectos, conscientes de su profesionalidad y de su compromiso, ha activado los protocolos necesarios para garantizar su bienestar y facilitar su pronta recuperación sin generar un alarmismo innecesario. Ahora, la pregunta que muchos se hacen y que es de suma importancia para sus seguidores: ¿qué significa esto para sus proyectos? Aquí es donde también hay una pregunta importante y que genera cierta expectación. Can Yaman se encuentra en un momento cumbre de su carrera, con una proyección internacional que sigue creciendo exponencialmente. Tiene proyectos en marcha, películas y series que generan una expectación enorme tanto en Turquía como a nivel mundial. El hecho de que se haya lesionado, por muy leve que sea, podría haber generado cierta preocupación sobre posibles retrasos en las grabaciones, cambios de agenda o incluso en los estrenos de sus próximos trabajos. Sin embargo, hasta el momento, y basándonos en la información disponible y en la prudencia habitual de su equipo, no hay indicios de que esto vaya a afectar significativamente a sus compromisos más importantes. Lo más probable es que se hayan hecho ajustes temporales en su rutina de rodaje, quizás enfocándose en escenas que no requieran un gran esfuerzo físico, o posponiendo aquellas que sí lo hagan hasta que su recuperación sea completa y pueda volver a rendir al máximo. La profesionalidad de Can y de los equipos de producción con los que trabaja seguramente ha permitido encontrar soluciones creativas y eficientes para que su ausencia temporal o su limitación física no perjudique de forma significativa el desarrollo de los proyectos. Además, esta situación nos da pie a reflexionar sobre un tema de vital importancia: la prevención en el deporte y el ejercicio físico. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, deportistas de élite y personas que buscan mantener un estilo de vida saludable, se somete a entrenamientos muy exigentes y que requieren una gran disciplina. Es fundamental que estos entrenamientos se realicen bajo supervisión profesional, con calentamientos adecuados y exhaustivos, con la técnica correcta en cada movimiento, y sobre todo, escuchando siempre las señales que nos envía nuestro propio cuerpo. Las lesiones, por pequeñas que parezcan al principio, pueden ser una señal de alerta de que algo no está del todo bien, o de que se necesita un ajuste en la rutina. Y en el caso de Can, esperamos sinceramente que esta experiencia le sirva, si cabe, para ser aún más precavido y para seguir priorizando su salud y bienestar por encima de todo. Hemos visto en las redes sociales cómo sus fans no han parado de enviarle mensajes de ánimo y de cariño. Comentarios como "recupérate pronto, Can, te queremos mucho, cuídate, nuestro ídolo, esperamos verte pronto en plena forma" inundan sus publicaciones, creando un ambiente de apoyo incondicional. Es un reflejo del inmenso cariño y la admiración que despierta en una audiencia internacional, que lo sigue con fervor. Y eso, sin duda, es un motor muy importante para cualquier persona, y más aún en un momento de convalecencia o recuperación. Este apoyo masivo es un testimonio del vínculo especial que ha logrado crear con su público. Los medios de comunicación, por su parte, han intentado obtener más detalles, como es su función, pero como decía, Can y su equipo han sido prudentes y han gestionado la información con discreción. No ha habido grandes titulares de alarma ni especulaciones desmedidas, sino más bien un seguimiento discreto y respetuoso de su estado. Y eso, en cierta medida,
también es positivo, porque evita crear un alarmismo innecesario y permite al actor concentrarse en su recuperación sin presiones externas. Ahora mismo, la información que tenemos es que Can Yaman está siguiendo un tratamiento de rehabilitación específico. Esto podría incluir sesiones de fisioterapia para acelerar la recuperación muscular y aliviar el dolor, ejercicios específicos de fortalecimiento para recuperar la fuerza en la zona afectada y estiramientos para mejorar la flexibilidad, y por supuesto, un periodo de descanso adecuado para permitir que el cuerpo sane por completo. Es un proceso que, como toda recuperación, lleva su tiempo y requiere paciencia, pero que bien llevado y con la dedicación de Can, le permitirá volver a estar al 100% de su forma física y mental. Además, este tipo de situaciones, aunque inesperadas y a veces incómodas, a veces también son oportunidades valiosas para la reflexión. Para Can, puede ser un momento para desconectar un poco del ritmo frenético y a menudo agotador de su carrera, para dedicarse plenamente a sí mismo, a su bienestar mental y físico, y para recargar energías. A veces el cuerpo nos pide un respiro de forma drástica, y las lesiones, aunque no deseadas, son una forma contundente de conseguirlo. Esperamos que tras esta pausa forzada pero necesaria, vuelva con más fuerza, energía y quizás incluso con una perspectiva renovada. Lo que está claro es que Can Yaman es un luchador, un profesional que se entrega en cuerpo y alma a lo que hace, ya sea en la pantalla o en su preparación física. Y estamos seguros de que superará esta pequeña adversidad con la misma determinación, entereza y carisma que demuestra en cada uno de sus personajes, y que lo ha llevado a donde está hoy. En resumen, para quienes se hayan unido a nosotros hace poco o para refrescar la memoria de todos, la noticia es que Can Yaman sufrió una lesión en el gimnasio, aparentemente relacionada con el levantamiento de pesas, que le causó molestias importantes en la espalda. Sin embargo, y esto es lo más importante, se encuentra ya en proceso de recuperación, está recibiendo la atención médica necesaria y está cuidándose meticulosamente para volver lo antes posible a sus actividades y a la pantalla, para deleite de sus fans. Sus seguidores le han enviado un sinfín de mensajes de apoyo y cariño, demostrando el gran afecto y la lealtad que le profesan. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, nuestro repaso a la noticia sobre la lesión de Can Yaman. Espero sinceramente que la información les haya sido útil, que les haya aclarado las dudas que pudieran tener y que, sobre todo, les haya traído tranquilidad. Es importante estar informados sobre las vidas de nuestros ídolos, pero también es fundamental tener paciencia, desearles lo mejor en su recuperación y recordar que son seres humanos que también pasan por momentos difíciles. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Les ha preocupado? ¿Han tenido alguna experiencia similar en el gimnasio y cómo la manejaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes sobre todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, no olviden darle un buen me gusta. Ese pequeño gesto siempre nos anima a seguir creando contenido de calidad y a mejorar día a día. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman, o simplemente para mantenerlos informados sobre las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos, y formen parte de este espacio donde la información, el análisis y el entretenimiento van de la mano. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo mucho más entretenimiento. Hasta la próxima.